La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Gracias. Buenas noches a todos. Yo soy Roberto y también soy un alcohólico en proceso de recuperación. Gracias por invitarme. También es que luego nos confundimos porque me dicen, llega como psicólogo, pero también la parte, creo que del programa es importante tocarla. Antes que nada, felicitarlos. Creo que Javier anda allá atrás, pero el hecho de abrir una fuente de vida como comunidad terapéutica de verdad da gusto. Creo que ya era un proyecto que estaba ahí de tiempo, ya lo había en su momento platicado y comentado, y a mí me da mucho gusto ver que el modelo ya está establecido y se va a trabajar. Yo estaba convencidísimo que eran las 5 heridas del alma, pero creo que son los agitadores del inconsciente, no hay ningún problema. Y dije, ¿por qué? Es que es belicoso, Javier. Entonces dije, me dio las 5 heridas del alma para decirles que no es cierto que quien escribió el libro de las 5 heridas del alma es una psicóloga canadiense que se llama Lisa Berview. No lo inventó ningún alcohólico. Entonces dije, lo hizo para empezar a generar sí, lo conocen, sí. Pero el punto de los agitadores del inconsciente creo que va muy bien en cuestión del concepto terapéutico que se quiere manejar dentro de lo que es el tratamiento, y que si somos honestos, pues tiene características muy específicas. Creo que desde mi punto de vista, algunos, me da mucho gusto que creo que hemos migrado al modelo que el día de hoy se requiere. Ya no venimos puros alcohólicos. La verdad es que muchas de las personas que ya llegan a un trabajo de desarrollo humano, pues ya no tiene que ver necesariamente con el alcoholismo o con la drogadicción, que es muy recurrente, pero también es cierto que muchas personas llegan con una problemática de orden diferente. Y creo que ahí es donde se perdía, de alguna manera, la alianza terapéutica que se podría generar. Porque a veces les decía a las mujeres, reconoce tu alcoholismo, tu drogadicción, pero pues la verdad es que el problema a lo mejor era de codependencia, ¿no? O de adicción a relaciones destructivas, o mucho joven que llegaba con otro tipo de problemáticas. Y creo que el hecho de que se vuelva humanista, o sea, se vuelva holístico, se vuelva global, nos permite a muchos tener cabida. Creo que Bill W. desde antes ya había tenido un gran acierto cuando dijo un poder superior como tú lo concibas, y creo que abrió una puerta muy grande. Creo que el trabajo de los que venimos detrás nos corresponde hacer un poquito estándar, pero sobre todo a la medida del tratamiento y lo que a cada quien le acomode. En este caso vamos a ver, me voy a apoyar un poquito en la diapositiva, para que me dijo que es comunidad terapéutica. Entonces, si quieren, lo trabajamos así, más apoyado en lo audiovisual. Hay quien aprende muy bien escuchando, hay quien aprende muy bien viendo. Todos tenemos diferentes canales de percepción, ahorita los vamos a ver. Vamos a basarnos en el modelo psicoanalítico que propone don Sigmund Freud hace ya algunas décadas, y que, para aquellos que odian la psicología, les tengo una mala noticia: el modelo de tratamiento de Alcohólicos Anónimos está basado en la psicología, O sea, trae un fondo muy, muy marcado, y algunos dicen, es que yo odio a los psicólogos. Es más, yo no creo en la psicología, y la psicología está bien preocupada porque no creen en ellos, La verdad es que no es un problema de fe, es un problema de ciencia, y en este caso está basado en un modelo psicoanalítico. En sí, el trabajo de análisis de la personalidad de cuarto y quinto paso está basado en un modelo psicoanalítico. Que ya hay algunos modelos diferentes o algunos factores nuevos, sí es cierto. ¿Dónde se encuentra la alianza terapéutica que yo les comentaba? En que no necesariamente las tapaderas psicológicas tienen que ser de ingesta. ¿A qué me refiero con esto? Hay adicciones que son de ingesta y hay adicciones que son de proceso. Yo creo que podríamos comenzar por ahí. Hay adicciones que tienen que ver con la ingesta, como lo que es el alcohol, el tabaco, que hay algunos que los escucho y digo, ya todo es adicción, ¿no? O sea, el internet, el teléfono, algunos hasta somos adictos a respirar, ¿no? O sea, ya todo lo quieren volver adicción, y la verdad es que les falta un concepto o una de las estructuras, que es el hecho de que sea incontrolable, repetitivo e incontrolable. Las adicciones de ingesta tienen que ver con el alcohol, con la drogadicción, con los comedores compulsivos, y hay algunas que son de proceso, que son neurosis como tal, que puede ser la neurastenia, que puede ser la codependencia, que puede ser la adicción a las relaciones destructivas, al catastrofismo, etcétera.
Pero si realmente observamos la estructura de la adicción, realmente el problema radica nada más en que pudo haberse ido a cualquiera de los dos sentidos. Aquí la pregunta es, ¿qué tan diferente es el proceso adictivo de un codependiente y de un drogadicto, de un alcohólico? ¿Le ven diferencia? Platicaba yo ayer, y algunas semanas he platicado con algunas personas, y me decía una señora, es que mi familiar está en mucho riesgo porque es alcohólico, es drogadicto. Y le decía, ¿usted cree que usted no está en riesgo? A muchas familias la codependencia les costó la vida, o a algunos de sus familiares les costó la vida con este fenómeno, por ejemplo, del COVID. El no poner límites, el no poder decir no, a algunos les costó la vida y a algunos seres muy cercanos. El hecho de manejar una dependencia hacia terceros o no saber poner límites. Realmente creo que se está en un riesgo muy similar, que el deterioro no es el mismo, y en ese aspecto también hay que ser honestos. No es el mismo deterioro que tiene una neurótica al que tiene alguien que consume solventes. Pero está comprobado clínicamente que el deterioro a nivel cognitivo, pero sobre todo la neuroplasticidad que se llega a dar entre alguien que, por ejemplo, sufre demasiado estrés a alguien que se droga, el deterioro a nivel neuronal es muy similar. Hay quien dice que yo no consumo, pero andas como pinche loquito todo el día. ¿Ustedes creen que un controlador o una controladora no pasa por un proceso adictivo muy similar al que pasa el drogadicto? Es muy similar y es igual de agresivo. Hasta a nivel deterioro es muy similar. El drogadicto va a necesitar, o el alcohólico va a necesitar cada vez mayor cantidad de sustancia. El enfermo emocional también va a necesitar dosis muy similares. Ahorita lo vamos a ver cómo opera. De acuerdo al modelo que propone Freud, ¿lo puedo quitar, padre? ¿Sí? ¿Estoy en mi casa? Órale, pues. De acuerdo al modelo que propone Freud, él hablaba, y con eso parte la psicología moderna, cuando él llega a Viena y dice que el ser humano no es tan dueño de la casa que habita. Y todos se quedaron así como ustedes, así como que de qué habla este güey. Y así, muchas de las decisiones que toma el ser humano no están basadas en él, sino muchas las toma a nivel inconsciente. ¿Sí se han puesto a pensar o se han preguntado por qué se casaron con quien se casaron y se quedaron con quien se quedaron? Digo, es importante cuestionarnos porque de ahí vamos a ver algunos factores. Toda la parte se utilizó el modelo del iceberg porque es muy similar a la mente del ser humano. Desde donde rompen las olas, desde donde comienza el agua hacia abajo, se calcula que los icebergs tienen aproximadamente el 95% de su estructura. Fue con el que chocó el Titanic, así de ese tipo. Precisamente por eso lo hundió, porque no era el tamaño de lo que sobresalía, sino de la masa que está por debajo. La mente humana es muy similar. Más o menos entre el 97 y el 95% de la mente del ser humano está a nivel inconsciente y la parte de arriba es la parte consciente. ¿Sí vamos hasta ahí? El punto aquí es que hay unas partes que se llaman mecanismos de defensa. Ustedes han escuchado hablar de ellos. Los mecanismos de defensa son los que nos permiten convivir con eventos que son sumamente agresivos. ¿Alguien de aquí alguna vez le han dado la noticia de que acaba de fallecer un familiar? Y muy probablemente lo primero en lo que se cayó es en la negación, que es un mecanismo de defensa, y dices, no creo, pues si yo hablé ayer con él, estaba bien, no pasó nada. La mente lo que hace es que se protege, para que la mente no se rompa, para que la mente no colapse, utiliza los mecanismos de defensa. Por eso en el argot de la psicología se habla de 3 áreas que se tienen que respetar en el acompañamiento terapéutico, traducción en el apadrinamiento. No se rompen mecanismos de defensa, no se etiqueta y no se interpreta, porque puedes hacer mucho daño al otro. Hay cosas que el otro todavía no puede ver y que no está listo para ver. Y si tú le rompes un mecanismo de defensa, se puede dar un fenómeno de esquizofrenia. ¿Qué significa esquizofrenia? Se llama rompimiento de la mente. Y hay personas que se espantan y dicen, es que se enchancló. No se enchancló, güey, le rompiste un mecanismo de defensa. ¿Sí? Y entonces tuvo una regresión a una etapa primaria y se llegan hasta a orinar las personas porque regresan a una etapa donde eran niños y se sentían seguros. Fuiste demasiado intrusivo. La idea de los mecanismos de defensa es que yo caigo en la negación, en la proyección, en la racionalización, en lo que sea, y mientras mi mente empieza a ser una base como de cemento, donde va a descansar el evento que es tan agresivo.
¿Sí me explico? Y los que hemos trabajado con otras personas, de repente es obvio lo que estás viendo de frente, ¿eh? De una parte de ti te dice, cállate, güey, no es el momento, el otro todavía no tiene la estructura, va a ser su momento. Cuando tenga la base psicológica lo va a poder hacer. Eso vive donde están esas flechas bidireccionales, ¿sí lo ven? Esos son los mecanismos de defensa, y ahí vive el preconsciente, pero sobre todo vive alguien que en los enfermos emocionales y adictos a veces está muy deteriorado, que se llama el superyo. Vendría siendo el policía de la mente, y ese todo lo tenemos aquí atrásito de la frente, es el lóbulo frontal. Ese se encarga de ¿qué? De regular la conducta. Si yo ahorita tengo una necesidad fisiológica de orinar, mi lóbulo frontal me dice, ve al baño. Ese es el que se encarga. En el borracho está adormecido. ¿Sí? Le dice, pues ahí en la esquina. ¿No tienes macetas? Ahí en la maceta, ¿sí? Por eso es que los borrachos orinan en todo, ¿sí se han dado cuenta? Donde se les ocurra. ¿Por qué cada vez han sido más agresivas estas situaciones? Porque la mayoría de las drogas de diseño atacan precisamente el circuito del placer y el lóbulo frontal. No sé si ustedes recuerdan que, y los que ya estamos vacunados más o menos, ya ahorita ya podemos tomar referencia, los que andamos con vacuna ahorita, todavía había etapas donde si salía tu papá y te decía métete, si salía tu mamá te metías, pero algunos todavía dudaban, pero si salía tu papá y te decía te metes, hasta tus mismos cuates te decían métete ya. Ahora hay chamacos de 15 años que se les van a madrazos a los papás. ¿Sí? Es muy común. ¿Esto con qué tiene que ver? Con el deterioro que se va dando del lóbulo frontal por el tipo de sustancias. Precisamente casi todas las que son inhaladas pegan directamente en el lóbulo frontal, empieza a haber muerte neuronal y por eso se les hacen los ojos de chino. O sea, los párpados empiezan, también hay neuronas en los párpados y en la frente, y empieza a haber muerte neuronal, y se les quedan, a los monosos y a los marihuanos se les quedan los ojos, los párpados medio caídos. Por eso los especialistas se te quedan viendo a los ojos, ¿eh? No, algunos ya tienen los ojos, así no hay problema, pero sí se ven el deterioro. Por eso los especialistas se te quedan viendo a los ojos. En una ocasión le decía un paciente a una psiquiatra muy querida que trabaja ahí en la clínica humanista de rehabilitación, ella es médico psiquiatra, y ella es del staff, y le decía uno de los muchachos, yo también siento lo mismo que usted por mí. Y le dice, ¿a qué te refieres? Dice, es que se me queda viendo así como muy sensualmente. Dice, no, lo que pasa es que has consumido tanto solvente que una de tus pupilas cierra más rápido que la otra. No es que esté enamorado de ti, estoy viendo qué tan madriado estás. O sea, ya traes un deterioro en uno de los hemisferios. Ya hay deterioro. Entonces, a veces no es que se te queden viendo como que está muy emocionante tu plática, están diciendo, a ver, ya está muy deteriorado porque empieza a pegar en el lóbulo frontal. ¿Esto por qué lo comento? Porque lo vamos a necesitar para ver cómo operan los agitadores del inconsciente. ¿Cuál es el problema cuando yo bebo, cuando yo me drogo? Que la parte que está abajo ahí se esconde todo lo que mi mente está permitido y lo que también no está permitido. Y cuando se duerme el policía de la mente, empieza a pasar. Y a lo mejor el que es muy bravucón le sale la parte llorona, ¿eh? A lo mejor la que es muy, muy, muy agresiva le sale la parte tierna, pero también puede salir lo peorcito de la persona, ¿eh? Ese es el problema de cuando se anestesia el policía de la mente. Literalmente no hay nadie en la puerta y puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier tipo de persona. En este caso de situaciones. Yo anteriormente estaba manejando los agitadores del inconsciente de acuerdo a una teoría menos psicoanalista, que es la culpa tóxica, la vergüenza recurrente, el amor extraviado, que realmente en los grupos se conoce como resentimiento, pero el humanismo no lo reconoce como resentimiento, sino como amor extraviado. ¿En algún momento tú a alguno de tus seres amados le direccionaste el amor y esperabas un fenómeno de eco o de espejo? Y el otro se movió y se te extravió el amor, de ahí el resentimiento. Y lo que es el sentimiento de inferioridad, pero la verdad es que yo creo que ya lo tatemaron mucho, entonces lo vamos a ver desde una óptica un poquito más psicoanalítica y vamos a ver qué tipo de formaciones o estructuras empiezan a generar dolor psicológico, o sea, generan malestar,
que se puede manifestar como depresión, como vergüenza, como angustia, pero que la persona no tiene conscientemente realmente una estructura para decir está surgiendo de aquí, y ahí es donde empiezan los problemas. Si se dan cuenta, muchas de las personas que estamos en un proceso de recuperación o que padecimos de algún tipo de adicciones, realmente la problemática no se acabó dejando de consumir, o dejándonos de relacionar destructivamente. Más bien ahí empezaba la problemática como tal, a entender, a ver, ya se fue tu fuente de dolor, pero parece que instintivamente buscas otra, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva? Y realmente el proceso terapéutico, ¿a qué va enfocado? A volver consciente lo que es dolorosamente inconsciente. Y es muy doloroso tener la parte lógica, la parte académica o la parte de conocimiento y no poder con la depresión, por ejemplo, ¿no? Hay quien sabe perfectamente cómo opera la depresión, tanto exógena como endógena, o cómo opera la codependencia, pero no se puede quitar del proceso adictivo, ¿no? Y esa es la parte donde ya empieza a doler a nivel inconsciente. ¿Cuál es el proceso terapéutico? Pasar lo que es dolorosamente inconsciente, pasarlo al consciente para entonces poderlo trabajar. Y si yo empiezo a observar de dónde surgen los dolores psicológicos, entonces puedo empezar a atacar esos agitadores del inconsciente y entender por qué muchas de mis reacciones. ¿Nunca se han preguntado por qué me pongo como me pongo? ¿Por qué hice eso? Es más, ¿nunca han tenido un insight así fuerte? O sea, que te caiga un 20, que de repente estás sentado y volteas a ver y dices, ¿cómo chingados llegué yo aquí? Sí, de verdad, ¿eh? ¿En qué estaba pensando cuando me casé con este cabrón? O sea, de repente empiezo a tener insights y una parte de mí me empieza a cuestionar cómo llegué a este lugar. Es precisamente porque los agitadores del inconsciente están haciendo su labor. Vamos a comenzar con la parte, cuando hay dolor psicológico, lo que va a hacer la mente es que va a sesgar, o sea, va a mandar a alguno de los dos lados. ¿Hacia dónde lo va a mandar? ¿Hacia las tapaderas conductuales o hacia las tapaderas psicológicas? Entonces vámonos entendiendo, porque a veces las neuróticas a los adictos nos ven muy madreados. ¿Sí? Sí, y también por eso hay tanto profesional que es bien pedote y no se acepta alcohólico, ¿eh? ¿Sí me explico? Aguas, ¿eh? El que no bebas diario no quiere decir que tengas todos los potenciales, ¿eh? Esa parte no tiene que ver cuál sea mejor o peor, simplemente tiene que ver hacia dónde se va. Hay quien dice, yo dejé de beber, y la familia te dice, pues deberías beber, cabrón, porque estás inaguantable, ¿sí? Te vuelves cazafaya, y si ves a alguien con el cigarro le dices, y estás matando la espiritualidad, y si estás en la cena de Navidad, ni siquiera permites a quien no tiene problemas con el alcohol beber tranquilo, y empiezan chingue y chingue. Ahí en esa copa van las lágrimas de tus hijos, y el otro hasta voltea a ver así la copa. No, por eso ya no te invitan. Precisamente, sí, está cañón que ya con un proceso, realmente lo que busca la norma de salud es reinserción social, ¿eh? Y tú ves a los alcohólicos y a los de grupo en reuniones y se mueven como peces en el agua, pero los sacas de ahí y son asociales, pero se van a un rincón y empiezan a hablar del programa. En una fiesta, sí. Y el problema es que en una ocasión le decía a una persona, estábamos en un retiro, estábamos en la hacienda, y estaba haciendo un chingo de frío, pues estaba haciendo frío, o sea, la camioneta me marcaba 0 grados, o sea, que tuviera cuidado. Y le digo, está haciendo un chingo de frío. No, padrino, es el del alma. Le digo, no, es frío, cabrón, o sea, es frío, no es el del alma, no todo es terapia, no todo es proceso, necesito reintegrarme socialmente. Y esto tiene que ver con que todavía hay mucho dolor psicológico. Y entonces brinco del fuego al sartén. Pueden ser tapaderas conductuales, que son de ingesta, o pueden ser tapaderas psicológicas, que son conductuales, que son, bueno, no conductuales necesariamente, que no son de proceso, que son más de proceso que de ingesta. ¿Sí vamos hasta ahí? ¿Sí? Necesito que se integren porque es comunidad terapéutica. Sí, no, de verdad, si hay dudas lo hacemos. No le estoy cargando la pila, es que una comunidad terapéutica es interactiva. Generalizaciones, ¿a qué se refiere? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo vivencial, ¿les parece? ¿Sí? Salte tantito, ¿no, padrino? Neta. Sí, no estoy cotorreando, güey. Es que me estoy riendo. No, sí, padrino, por favor, ¿no? ¿Sí? Ven. Recuérdame tu nombre. Víctor. Vas, Víctor.
El día que Víctor fue a la clínica, se chingó un celular. ¿Sí? Todos los Víctors, ¿sí?, de verdad, tienen esa característica. ¿Sí? Lo dejó encargado Javier, fue el día del aniversario de Radio Humanismo, y se intentó chingar un celular. ¿Están conscientes de ello? ¿Sí? ¿Todos escucharon? ¿Sí? Pásale, Vic. ¿Sí? Siéntate. ¿Sí? ¿Quién le prestaría su celular al Vic? Esas son las generalizaciones, y aquí da risa, ¿eh? Pero imagínate si sales a la vida con la generalización de que todos los hombres son iguales. Llegas a la defensiva y todas las mujeres son de lo peor, menos mi mamá y mi hermana. ¿Sí me explico? Con eso salgo a la vida y después los pongo a interactuar. Y entonces Víctor llega bien tranquilo, pero como les dije que te da por chingarte los celulares, todos empiezan a esconder su celular y generan prácticamente una generalización de las características de él. Y eso genera dolor psicológico, porque yo a nivel consciente quiero tener una pareja, ¿sí? Pero si todas las mujeres son iguales, y a todas las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, porque te agarran de pendejo, padrino, ¿sale? Y se te van a trepar a las barbas, ¿eh? ¿Sí? Y todos los hombres son de lo peor, quieren lo mismo de ustedes, ¿no? ¿Sí? Todo hombre que se te acerque, lo que está buscando es ¿qué? Están transmitiendo, tengan cuidado con lo que dicen. Lo que están buscando es ¿qué? Y con esas creencias, con esas generalizaciones, salimos a la vida. Hay un experimento muy bueno que hacen con un chimpancé hembra. Cuando ponen a amaestrar a un animalito, por lo regular les ponen 2 amaestradores por si alguno llega a morir o renuncia al proyecto, no se pierda todo el trabajo con el animal. Y entonces ponen a la chimpancé acá enfrente y a los dos amaestradores atrás. Y entonces se para la muchacha adelante, era un hombre y una mujer, y le empieza a mandar señas a la chimpancé para que empiece a hacer determinadas funciones. Y la chimpancé lo hace, pero atrás paran al entrenador varón y le manda la seña contraria a lo que le está mandando la muchacha. Y llega un momento donde la chimpancé se empieza a golpear, porque entra en confusión, la confusión genera enojo. Y algunos queremos cosas de la vida. El problema es que nuestras generalizaciones que están en el inconsciente, porque las puso una figura de autoridad, entonces se vuelven improntas, se vuelven huellas neuronales que se van hasta el fondo y con eso yo salgo a la vida. Y entonces algunos decimos, yo quiero encontrar una relación bonita. Mira, de entrada las relaciones no se encuentran, las relaciones se trabajan. Y con el tipo de generalizaciones que tienes, está muy difícil empezar una sociedad cuando todos nos estamos cuidando de todos, cuando no hay confianza. Mientras yo no observe las generalizaciones que no fueron verbalizadas, muchas fueron modeladas. Se dice, los que saben de comunicación, que alrededor del 95% de lo que capta sobre todo el niño tiene que ver más con el modelo que con lo verbal. Y no hay nada más patético que decirle a tu hijo, pórtate bien, y yo hacer exactamente todo lo contrario. Ahí es donde empieza el problema de confusión de las generalizaciones, que muchas de esas generalizaciones no empatan con lo que yo quiero como vida. Y entonces, ¿qué pasa cuando no cuadra el concepto con la realidad? Empieza a generar malestar psicológico. De esos 4 conceptos de malestar psicológico, ya les comenté el de la rabia, ¿no? Se va a autoagredir. Pero ¿cuál otro creen que generen las generalizaciones, valga la redundancia? Dile al Javier que me le regale un café. ¿Cuál creen que genere? A ver, yo quiero vivir bien con mi pareja, pero hay una Lupita D'Alessio que vive dentro de mí que no me permite hacerlo. ¿Sí? O yo quiero vivir bien con mi pareja, pero hay un macho en mí, un Vicente Fernández, que no me permite. Sí, que veo que la casa está tirada y una parte me dice, pues por lo menos levanta los pinches zapatos que tú tiraste, ¿no? Pero la generalización, ¿qué me dice? No, al rato me va a poner hasta a lavar los trastos, que se vaya de la chingada. Pues si el hombre soy yo, el proveedor soy yo.
pero veo que no cuadra. Y todo lo que no cuadra muy probablemente genere ansiedad. ¿Sí vamos? ¿El alcohol qué es? Un ansiolítico, la droga también. Las relaciones destructivas son ansiolíticas, más bien son ansiógenas, generan ansiedad y el otro ya tiene su dosis de ansiedad y entonces empieza a manejar muchas de sus estructuras bajo una lógica del absurdo. ¿Nunca han platicado con un absurdo? Sobre todo el neurótico, los neuróticos manejamos lógica, le damos lógica al absurdo. Y lo peor es que se la queremos vender al otro y si no nos la compra nos encabronamos, ¿eh? ¿Sí? Nunca, por ejemplo, nunca han escuchado la lógica, vamos a dejar a los alcohólicos y a los drogadictos, siempre nos madrean nosotros. Hoy nos vamos a ir sobre los que no beben, ¿va? ¿Sí? ¿Nunca han escuchado hablar un comprador compulsivo? De verdad que esto del COVID fue una bomba económica. Yo recuerdo que cuando, antes de que empezara la pandemia, el Buen Fin puso una promoción de compra ahora y paga en marzo. Y puta, los veía salir con unas pinches pantallotas del Sams y cuando tenían que empezar a pagar, entra la pandemia. Observa la lógica del absurdo de un comprador compulsivo. Oye, ya traes broncas con las tarjetas, ¿para qué compraste esa pinche pantallota que está más grande que la pared de tu recámara, güey? Hasta te marean, güey. ¿Sí? De verdad, ¿eh? Lo que pasa es que estaba, ya te lo empujan hasta 3 o 4 años, ¿eh? Estaba 48 meses sin intereses. Y te reembolsaban 3. Y ya me puse a hacer cuentas y más o menos lo que voy a pagar de la pantalla es lo que me gasto en cigarros. ¿Y vas a dejar de fumar? No. Entonces es la misma chingadera, lo vas a tener que pagar. Pero le da lógica y si le dices, por eso te metes en broncas de tarjeta, pinches envidiosos, ¿para qué te platico? Más vale no compartir mis logros y demás. Esa es la lógica del absurdo que maneja el que tiende a generalizar. Las generalizaciones es un claro agitador del inconsciente, porque lo que va a generar es un choque de realidad contra creencia. Y es muy doloroso, ¿eh? ¿No han checado cuánto rey sin corona existe en esta vida? Es que yo no entiendo por qué Bill Gates no me ha venido a contratar, cabrón. Si son personas que de verdad se creyeron que el día que ellos nacieron todas las flores, nomás porque un día les cantaron las mañanitas, ¿sí? Pero la realidad no cuadra. El problema es que la realidad no cuadra. Y eso es fuente de mucha frustración, pero sobre todo de mucha ansiedad. Catastrofismos. Muy probable muchas de las compulsiones de algunos de nosotros tienen que ver con los catastrofismos. ¿Cuál es una excelente forma de romper el catastrofismo? Dándole un choque de realidad. ¿Qué características tienen las creencias? Si se dan cuenta lo que es el catastrofismo, las generalizaciones, las falsas necesidades y las exigencias, son creencias. La creencia tiene una característica, no está comprobado a nivel científico o a nivel realidad, pero a nivel emocional impactan como si fuera verdad. ¿Alguien de aquí ha visto a La Llorona? Sí. Que no sea un familiar tuyo, quede claro. ¿Sí? ¿Sí? La clínica humanista de donde transmitimos, donde ha ido Javier, y también el Vic, que no se chingó ningún celular, quede claro. Sí. Tiene el modelo de puros varones, porque la verdad es que sabemos puros varones y pues por llevar la fiesta en paz. Digo, el modelo está diseñado para puros varones, no voy a entrar en detalles. Y anteriormente las instalaciones estaban a una calle de un río que pasa ahí en Cuautitlán Izcalli. Y a mí me molestaba mucho que empezábamos la sesión y en cuanto empiezan los madrazos duros a todos les empiezan a dar ganas de orinar, que es una manera excelente de fugarte. Y entonces empezábamos la sesión y empezaban los temas buenos y empezaban, ¿me deja ir al baño? Y le decía, órale pues. Y entonces dije, pues vamos a utilizar las creencias, ¿no? Y les digo, yo les pido que tengan mucho cuidado, porque donde hay puros hombres y donde hay agua se aparece la Llorona, ¿eh? Y se empezaron a reír. Pero todo fue que uno dijera, sí es cierto, luego los perros empiezan a ladrar bien feo. Y se oyen como grito, como así como un aullido, ¿no? ¿Sí? Y les dije, ¿alguien quiere ir al baño?
Me dice, no, padre, estamos bien, que es que eran al segundo piso, ¿sí? Sospechosamente. La pregunta que les hice, ¿alguien ha visto a La Llorona? No, pero te lo impactaron como creencia y a nivel emocional impacta como si fuera verdad. Ese es el poder de las creencias. Las creencias a nivel emocional te pueden dar una estructura completa impactante, ¿eh? Aguas. Catastrofismos. Si las cosas siguen como están, nos vamos a morir de hambre. ¿Nunca lo escucharon? ¿Sí? Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Y todavía te dicen, no te pongas grave por lo material, ¿no? Ese puto jodido y carente, y no quieres que me ponga mal. Si el catastrofismo es, si yo dejo de producir, me van a dejar de amar. ¿Alguien de aquí conoce a alguien que se haya muerto de hambre? ¿Dónde se habrá acuñado esa frase, cabrón? Nos vamos a morir de hambre. Y luego ves tragar a algunos y dices, sí está fuerte su catastrofismo, ¿eh? Neta, sí, este güey come como si no fuera a haber comida al rato, o mañana, de verdad. Y los ves hasta así más chiquitos y yo me como 3 tacos, se traga 6, o sea, dices, de verdad está. Y hay quien va y revisa el refrigerador y lo atasca, lo atasca. Y puede faltar lo que sea. En esta casa se puede pelear por todo menos por comida, ¿Sí? Imagínense la ansiedad con la que empieza a crecer un infante con esos padres chilloncitos. ¿Sí los han escuchado? Es que así como está la situación, yo creo que me van a correr, y pierdo el trabajo y de verdad esto se va a poner. Imagínense un niño de 6 años escuchando eso. Y no tienes idea las chingas que me paro para tenerte, para cubrir tus necesidades. Puta, hay de aquel que perdiera un lápiz, un sacapunta. Algunos en sus experiencias más amargas, la chinga que les pusieron por una pinche goma, ¿no? O sea, el daño psicológico. Dices, puta, ¿cuántas terapias lleva y no trasciende su goma, cabrón? O sea, lo caro que le salió la goma, ¿no? Por la necesidad que tenía el otro de que se implantó como un introyecto y se formó una creencia. ¿Qué característica tiene el introyecto? Y aquí sí me gustaría hacer mucho hincapié porque precisamente esta va a ser la cura o la vacuna, por llamarlo de alguna manera, para poder convivir con esa parte. El introyecto, su misma estructura habla de que se metió, ¿no? Se introyectó, pero sin resistencia psicológica. ¿Qué es lo que nos va a sacar del dolor psicológico? La internalización. Ahorita me explico. El problema del introyecto es que llega una figura de autoridad, lo plasma y el niño no va a poder ponerlo en tela de juicio. De entrada porque es una figura de autoridad y en segunda porque su mente, que es rara, porque el niño es, lo decía Piaget, que es un extraño cognitivo, su mente que es diferente, no está mal, simplemente diferente por su edad, tiende a ser autocentrado, tiende a ser muy, muy egocéntrico, entonces lo va a dirigir hacia él. Y si hay problemas de económicos, familiares, el niño lo va a asociar como que hay algo mal en él. Muy probablemente él es el causante de esto. Imagínense el nivel de ansiedad que maneja un niño cuando los introyectos que le dan. Por eso hay tanta obsesividad. ¿No se han dado cuenta? ¿Alguien de aquí detecta su obsesividad? No nada más con la pareja, El otro día le decía al de la agencia, es que se acaba bien rápido la pila del control, ¿no? Y me puso un chingadazo, me dice, es que como para alguien normal dura como 3 años. Y le digo, ¿a qué te refieres con normal, güey? Porque me estás etiquetando. Y me dice, alguien que le aprieta una vez, no 5, güey. ¿Sí me explico? Hay quienes tendemos a tener conductas muy obsesivas. Tenemos que generar rituales para calmar la ansiedad que nos genera. Y esto viene precisamente de ese tipo de entornos, de catastrofismo y de generalizaciones. Llega el papá como gato envenenado, cabrón, o sea, sí, rebotando de pared a pared, y el niño lo percibe, es que el niño lo percibe, se da cuenta, oye los gritos, oye los pleitos, y al otro día
le pregunta a la mamá, oye, mi papá llegó borracho y empezaron a pelear, ¿verdad? ¿Y qué dice la mamá? Pero hasta pone cara así como... ¿ah? Entonces, ¿qué hace el niño? El niño no va a dudar de su poder superior, ¿eh? Entonces empieza a dudar de su percepción. Por eso tienes que revisar 3 o 4 veces las ventanas. Y es muy doloroso porque dices, sí la cerré. Y como estuviste en la junta, dices, a la chingada, voy a creer en mí. ¿Sí? Y vas y te acuestas y dices, no, ni madres, mejor reviso porque sí, o sea, la obsesividad termina siendo muy dolorosa, pero muy dolorosa y se habla muy poco porque genera vergüenza. Genera mucha vergüenza a nivel social hablar de mis obsesiones. Puede ser motivo de burla, ¿no? ¿Sí? Y hay personas que, ahora, algunos dicen, es que con esta nueva normalidad hay que estarse lavando las manos y utilizar gel. Y yo decía, pues a mí no me costó ningún trabajo, ¿eh? Los que han estado cerca de mí en el consultorio, yo tengo un pinche botezote de gel, y era mucho más barato. Y todo el tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque convivo con mucha gente y estornudan y les vale madre. Y cuídate, padrino, y te dan la mano. Entonces, sí me explico, o sea, pero para algunos este modelo nos cayó re bien para nuestra obsesividad, ¿eh? Y algunas para la limpieza, ¿sí? ¿De qué dudas? ¿Qué sientes que está sucio? Que tienes que limpiar y limpiar y limpiar y limpiar. Y sobre todo, si tienes una figura representativa como falsa necesidad, ¿cómo vas a salir de tu casa sin tender tu cama? Si te lo dijo tu mamá. De esta casa no se sale sin bañarse, sin desayunar y tender tu cama, si no eres una pinche fodonga. Y se puede estar quemando la casa y no, ni más, déjame meto a bañar rapidito. Aunque sea así, es absurdo, no es nada práctico en muchos sentidos. Los catastrofismos generan muchos temores porque ni siquiera son reales. ¿Cuál es la diferencia como agitador de inconsciente? Algunos dicen es que es un miedo. No es un miedo, es un temor. El miedo es una alarma natural que te cuida y te protege. Hay quien dice yo no tengo miedo. Pues aguas, güey, porque necesitas medicamento psiquiátrico. Eso es una patología ya muy profunda. ¿Sí? Se llama, ya eres un sociópata, güey. ¿Sí? No un psicópata, que quede claro. Que podrías dar el brinco, pero eres sociópata. Algunos ven a James Bond que le tiran un balazo y ni parpadea y dicen, ese es un héroe, no, ese güey necesita estar en un psiquiátrico, no registra miedo, culpa ni vergüenza. Ese güey se va a morir muy joven o va a matar a alguien. Este cabrón necesita estar recluido. Las personas normales sentimos miedo, culpa, vergüenza. Hay cabrones que le pueden cortar la cabeza a alguien y de irse a cenar, ¿eh? No registran ni la culpa ni la vergüenza. El miedo te dice, ten cuidado. Es más, para poder poner límites en tu vida y tener relaciones sanas, el enojo te va a hacer funcionar. O sea, no son emociones buenas ni malas. El problema es el temor. El miedo tiene una base sólida, tiene algo tangible, el temor no. A ver, voy a poner un ejemplo. Acá a la vuelta está la Banet, ¿no? ¿Sí? Y que me dijera Javier, oye, lánzate por un micrófono aquí a la Banet. Pero yo ya sé que acá abajo en la paletería hay un perro cabrón, ¿sí? Que ya ha mordido a varios. Y me asomo y lo veo y digo, no, ni madre, mejor ve tú. Ese es un miedo normal, natural. El problema del temor es que Javier me diga, lánzate por un micrófono y que le diga no. ¿Por qué? Porque me vaya a morder un perro. ¿Cuál perro? Pues quién sabe, puede aparecer un perro y morderme. Ese es el temor. Y esto tiene que ver con figuras de autoridad que en algún momento dejaron huellas muy profundas a nivel inconsciente. Y eso empieza a generar temores, sobre todo porque no cuadran. Por eso les decía, lo dijo tu poder superior. Las teorías serias dicen que muy probablemente tu imagen de Dios es muy parecida a la imagen que tienes de tu papá, ¿eh? Y de tu mamá. En una ocasión me decía un joven, es que yo soy agnóstico. Y le digo, es agnóstico, güey. Me dice que yo no creo en Dios. Le dije, entonces eres ateo, güey, no agnóstico. ¿Sí? Te ayudo, no hay bronca. Y me dice, le digo, es normal. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo conozco a tus dos papás. Me dice, le digo, y los dos son bien ojetes. Es normal que seas ateo. ¿Sí? Sí, te etiquetan, te dicen que no eres bienvenido, no te tratan bien. Tus padres fueron tu primer poder superior, ¿no? Es muy similar. Es un modelaje.
falsas necesidades, ¿sale? El niño es un tanque, ¿sí? Es un tanque como de dos secciones, ¿no? Es como un tanque que se tiene que llenar de un lado de agua y el otro se tiene que llenar de aceite. Así es un niño. ¿Qué ofertamos los varones? Fíjense que ahora que estoy promoviendo mi tesis para el doctorado, saqué todas las estadísticas de la clínica humanista, porque me interesaba ver quiénes quedan como responsables de los tratamientos. Y para mí fue impactante que el 82%, y lo platicaba con el Charlie, el 82% de los responsables de los que están en tratamiento son mujeres. Ellas son las que firman el contrato y quedan como responsables del usuario. Y es impresionante. Yo me quedé pensando y dije, ¿y los hombres? Traducción, ¿y los huevos dónde quedaron? ¿No? O sea, es increíble que ahora las mujeres, y vemos los grupos, y hay mucho más mujeres que varones, ¿eh? Yo tengo una teoría, pero no la puedo decir en radio. Sí, sí. Que están más madreadas que... No, sí, hay más neuros, no. Es un fenómeno que se ha estado dando muy comúnmente y que se nota por la falta del alimento que damos los varones. Los varones damos la fuerza yoica, traducción, la seguridad básica. ¿Y las mujeres qué dan? El alimento afectivo. ¿Qué pasa cuando los roles se superponen o se modifican? Qué chulos desmadres se hacen, ¿eh? Sí. Porque resulta que le preguntes al otro, la neta, ¿quién mueve tu casa? La neta, mi mamá. ¿Y tu papá? No, pues tiene un chingo que lavar y que planchar. Y la mamá es bienvenida. Sí, es impresionante, ¿eh? Aquí digo, no es un aspecto de que esté bien o esté mal, sino el problema es cómo se cubren las necesidades que requiere un niño para crecer con una sensación de plenitud. Mi padre lo decía y creo que lo dijo el día que vino a la Banet, y si no lo decía muchas veces en Radio Humanismo. Sí puedo mencionar Radio Humanismo, güey. Sí, somos socios, güey, o sea, no. Bueno, no socios, pero somos cuates, ¿no? Sí. Y lo decía él mucho en Radio Humanismo, que las reglas cambiaron. Anteriormente a muchos nos educaron y hasta nos acalambraban los papás y decían, yo lo único que te puedo dejar es una buena educación, mandarte a la escuela, güey, es lo que te puedo dar. Y después el modelo cambió y decían, papá, el mejor patrimonio que le puedes dejar a un hijo no es una educación académica, es una infancia feliz. Y con una infancia feliz él solito se va a dar una buena educación académica, va a encontrar una persona que lo ame, que lo respete y que sea un compañero de vida y de proyecto. Porque hay mucho pinche genio neurótico. ¿Sí? ¿Cuánto pinche burro cargado de literatura? Y en el párrafo tal dice y todo, y dice, pues, ¿y en qué párrafo dice que quites esa pinche cara de neurótico con la que andas todo el día? ¿Sí? No, ya no es buscar al genio neurótico, es darle al otro la funcionalidad, porque afectivamente quedó lleno y emocionalmente quedó lleno, pero sobre todo su seguridad básica quedó satisfecha. ¿Qué sucede cuando el hombre se baja del camión? La parte de seguridad básica no queda resuelta. A mí me decía una señora, es que yo no puedo creer que le tenga más fidelidad a sus amigos marihuanos que a nosotros. Y le decía, yo sí lo puedo creer. Claro que lo puedo creer. Es más, por estos güeyes mataría por ustedes ni madres, ¿eh? ¿Sí? Véanlo, ¿no han visto las maras? Si le dice uno de los líderes, ve y mata a tal y te avientas 20 años en la cárcel, sí, papá. Es la figura yo y que es la fuerza, la seguridad básica. Cuando el niño crece famélico, o sea, crece hambriento, imagínense, nunca han ido al súper con hambre y compran muchas pendejadas. De verdad, sí, yo una vez compré hasta mermelada de chabacano, no sé de qué era, sí, y dije, yo ni trago mermelada, pero en ese momento la vez dije, imagínate en un pan tostado, sí, y nunca la pelé, caducó. El problema es cuando sales a la vida y escoges pareja hacia lo pendejo. Porque sales hambriento, ¿sí? Sí, sales con hambre, vas al súper. ¿Por qué creen que los lugares donde les faltan tanto al respeto a las personas están llenos?
Decía Alejandro, ¿cuánta gente crees que venga? Pues depende, si les faltamos el respeto, le decimos, órale, pinche vieja, sírvame café y todo, pues se va a llenar. Sí, porque es como volver a casa. Pues sí, pues es regresar a casa. Es más, te le quedas viendo una mentadita, ¿no? Y dime que me vas a correr. O sea, sí, pues algunos es nuestra estructura. ¿De dónde vienen esas necesidades falsas? De que hay necesidades que no están cubiertas. Y entonces se condiciona. ¿Ya se dieron cuenta en qué momento nació el cuidador o la cuidadora que podrías llegar? No quiero etiquetar a nadie, pero que podría ser. Sí, porque luego preguntan, oiga, porque suben de rango. Bueno, y a algunos les reencanta, aunque no hayan ido a la escuela, neta. Sí, oiga, doctor. Y el otro le decía, es que no soy doctor, soy maestro. Da clases. Le dije, ya dime cómo se te hinchen. Dime como quieras, y así. Y me decía, ¿por qué cree que mi hija sea tan pendeja? Le dije, no sé. Sí sabía, la neta sí sabía. ¿Sí? Pues se ve el modelaje. Se ve el modelaje. El señor la trae a puro pinche coscorrón a la señora. Pues lógicamente el modelaje queda ahí plasmado. El problema es que cómo se gestó ese modelaje, en qué momento el otro empezó a querer salvar y a cuidar a los demás. Quedamos que el niño es un tanque, ¿no? Y anda hambriento de alimento afectivo y nunca lo pelan, pero tiene un chingo de hermanitos chiquitos. Y llega, pone un guacal, se sube, llega a la estufa y les prepara de comer a los niños pequeños. Y llega la mamá, la abraza y le dice, mi niña, yo no sé qué haría sin ti. Felicidades. Se acaba de gestar una codependiente, pero de las chingonas, de las buenas. Ya asoció ayudar y servir con amor. Y como tiene un chingo de hambre, ¿y qué crees que te veo necesitado a ti? Y llega y te dice, mira, padrino, yo sé que guapo no es. Si te le quedas bien, le dices, no. Pero tiene algo. Sí. Sí. Está enfermo, güey. Y tú eres enfermera. Entonces van a terminar en matrimonio, muy probablemente. ¿Sí? Pues ¿qué es una enfermera sin un enfermo? Mi papá chupaba con esa canción, se llama Lámpara sin luz. Sí. Decía, eres como una Biblia sin Jesús, cabrón. Imagínate, una enfermera sin un enfermo a quién cuidar. ¿Sí? Ya asociaste que cuando le sirves al otro, te dan tu croqueta, ¿no? Bueno, suena muy cruel. Bueno, tu caricia, ya. ¿Sí? Te dan tu premio, ¿sí? Sí, es que, digo, suena cruel, pero es una falsa necesidad. Porque, miren, si esa croqueta llenara la necesidad, no hay bronca. Si es necesario, hazlo. Pero, ¿qué crees? Y lo dice muy bien mi comadre Melody Vitti. Sí, bueno, es mejada, pero lo dice muy bien Melody Vitti cuando... estás transmitiendo, güey, recuérdame. Lo dice muy bien Melody Vitti cuando dice, la codependencia es la manera en que se cubren necesidades que no se cubren. Parece que se cubren, pero no se cubren. Y entonces digo, a ver, entonces si te salvo a ti, me va a dejar doler esa parte en mí, tú vas a cubrir mi alimento. Pero ¿qué crees? Al poco tiempo me empiezo a desenamorar porque me vuelvo a sentir vacío. Es una falsa necesidad. ¿Cómo se cubren esas necesidades en este proceso? Si entrara un sociólogo y nos preguntara, ¿qué chingados hacen aquí? ¿Qué le contestarían? Cubriendo la necesidad, ¿sí? Muy probable muchos le diríamos, es que nos estamos recuperando, y te dirían, ¿y qué recuperan? Ese es el proceso de recuperación, ir a la infancia, ir al pasado, porque algunos dicen, ¿qué aferrados en ir al pasado? Pues es que ahí fue donde te quedaste, güey. Es ir por esas partes de ti, traerlas y volverte a armar. Y lo decía Nietzsche, que era menos ateo que varios que dicen que son espirituales, y decía él, los hombres y mujeres que no nos tocó un buen hombre en nuestra vida, que no tuvimos un buen hombre en nuestra vida, nos lo tenemos que crear. Una maravilla de ese pinche viejo. Porque decía, te tienes que convertir, y ahorita con eso vamos a cerrar. Necesitas convertirte en el padre o en la madre que no tuviste. Digo, ya lo lloraste, qué bonito, ¿eh? Ya pegaste, ya pataleaste, está bien. Y me diría un ahijado, ¿y de aquí a dónde vamos? ¿No? ¿Sí? Y tenía razón. Si ahora vamos a que te conviertas en el hombre que necesitaste.
Y a veces es muy satisfactorio cuando ves el espejo y dices, me cae que si me hubiera agarrado como papá, como mamá, como hermano. Ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Sí serías tu cuate? Así la neta. ¿Tú serías tu amigo? Así como eres, ¿eh? No la parte bonita, ¿eh? La parte holística, la toda. Si la respuesta es afirmativa, qué bueno. Yo parto de la base de que muchos seguimos trabajando, no todo tiene que ser malo. Exigencias. Ya empezó la bronca, ¿no? ¿Qué pasa con el carente? Sí. ¿Qué es lo que más le piden a su pareja, señores, señoras, seños? ¿Lo que no dan? Bueno, por lo regular, ¿eh? Sí. Pero hay algo que es más recurrente. Amor, ¿qué más? ¿Qué le pide? ¿Qué no piden nada? ¿Ya vieron por qué los tratan así, compañía, atención? Dinero, ¿está bien? Sí, que le cueste. Una vez me dijo mi suegra, el que quiera vieja que le cueste y la quiera hombre también, cabrón, ¿por qué nomás ellas? Sí, ¿está bien? Sí. Decía Emanuel, no, pero no dinero. No, decía Emanuel que sin caballero no hay dama. Y viceversa, pues claro, nos complementamos. Está bien, tú pides dinero, pero quién sabe si te den la neta, pero tú pides dinero. ¿Sí? ¿Qué más van a pedir? ¿Qué más piden? Por lo regular son las cosas que no se dan, ¿sí lo observan? Quien pide atención es quien no se da atención. Es que yo quisiera tiempo, date tiempo, vete al gimnasio, vete a tomar un café con tus amigas, sí, vete a tu grupo, o sea, date tiempo tú a ti, sí. Porque de dónde surgen, y que no hay ningún problema en pedir, ¿no? Me decía en una ocasión una muchacha, ¿crees que existe el hombre perfecto? Y le digo, yo creo que sí. De acuerdo a tus inventarios, sí existe. Y la mujer perfecta también. Le digo, yo creo que nada más va a haber un pequeño problema. Muy probablemente está procesado, güey. Y no creo que te aguante uno de tus pinches berrinches, la neta, ¿eh? Sí. A la primera que le digas, aquí me bajo, te abre la puerta y dice, órale, chingar a su madre. Vámonos, vámonos, sí. Sí, le intentas abrir el celular y fue lo último que intentaste, ¿eh? O sea, sí. Imagínate, la mujer perfecta, pues va a estar buenona y tú con tu celotipia. Que por lo regular la vas a celar con quien te guste a ti. No a ella, ¿sí? Te le dices, ¿qué le ves? Le dices, no lo había visto, pero sí está bien, no, a mí me gustó el otro, ese te gustó a ti, güey. ¿Sí? ¿Sí? Habla derecho y dile, pues yo lo vi primero y se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Sí? No pasa nada, ¿sí? Ahí es donde radica el problema. Es una ecuación, y es una ecuación muy sencilla. Entre más cercano al cero esté tu ecuación de exigencias, muy probablemente más feliz vas a ser. A ver, vamos a verlo como una ecuación. No va a ser desmadre, ya me empecé a rayar, pero no, me voy a portar bien, sí. A ver, es exigencias menos ofertas, igual a cero. Entre más cerca estés del cero, más feliz eres. ¿Sí me explico? No va, a ver otra vez. A mí me gusta el internet de 100 megas, a ustedes, ¿no? Está mucho. Sí, ni se hagan de la boca chiquita, a todos nos gusta lo bueno, la neta. A la mayoría. A todos nos gusta el internet bueno, buenos carros, no hay bronca. A mí no me gusta el queso amarillo, sabe a plástico esa madre. A mí me gusta el queso de cabra, pero todo eso cuesta. Y el problema es que es exigente y huevón. Ahí es donde empieza el dolor psicológico. Nunca han conocido huevones de abolengo, o sea, de esos que este es huevón. Y le dices, ¿te interesa comprarte ropa? No. Le decía una vez un güey, ¿no te comprarías un carro? No, gastar en gasolina y luego verificar y todo. No, yo así soy feliz. Y no pelean, ni siquiera sufren, porque como la ecuación está pareja, están cerca del cero. El problema es cuando pido un chingo, no oferto nada. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde empieza el dolor psicológico porque no me cuadra. Hay quien dice, mira, yo no le aspiro a tener hijos. Está bien, vive como quieras. El problema es cuando exiges cosas que no estás dispuesto a dar. Y esto es porque tu egocentrismo
no se rompió cuando se tenía que romper. Todos fuimos egos. No todos seguimos siendo egos, algunos más que otros. El ego es muy sano. ¿Qué onda, Pablo? ¿Quién te anda? El jefe te dio tu regalo, te quedé. Sí. A ver, la escuela donde van mis hijos tiene una barda como de este tamaño y después es malla. Y cuando llevé a mi hijo más pequeño, a Fernando, creo que ahí anda, me está viendo, lo llevamos su primer día de kinder y se ven bien chistosos porque como están enanos y van de uniformes, se ven chistosos. Y yo los vi que estaban maravillados, todos los enanos del kinder están. Pero imagínense, ¿han ido alguna vez a una escuela donde estudiaron? Y ahora la ves y dices, es una pinche escuelita, pero tú la veías enorme. Imaginen ese momento para los niños y entrando lo primero que hacen es el homenaje a la bandera. Entonces entran con su uniforme, ven a todos los grandes y yo vi que estaban maravillados. El problema es que cuando se empezó a convertir esa escuela en un pinche reclusorio. Sí, porque las señoras se agarraron de la reja y empezaron a chillar, parecía que estaban en el reclusorio. Y yo vi que varios de los niños voltearon así y se espantaron y empezaron a llorar. Los niños iban de 9 a 12. Más tiempo los dejan cuando andan en el desmadre, o sea, panchera, sí, de verdad. Sí, o sea, de 9 a 12, y los niños estaban maravillados. Imagínense el choque de realidad cuando llegas y te das cuenta que hay 40 pinches reyesitos iguales que tú, que están dispuestos a darse en la madre por el trenecito igual que tú, Y entonces empieza un fenómeno de socialización y te das cuenta que no eres el centro del mundo. Hasta que llegó la pinche vieja panchera y se agarró de la malla. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Porque el niño empieza a socializar y empieza a tener el siguiente fenómeno, que va muy de la mano de las exigencias, que se llaman vacunas de frustración. En una ocasión estábamos en el súper y una niña como de 6 años se tiró al piso porque quería 2 Barbies, no nada más una. Iba yo con mi papá y la volteé a ver así como que, y no era muy de niños, por cierto, hasta como que la vio así como que no me la avienten, háganla para allá. Y el pedo es que le compraron las 2 Barbies, Y me dicen, papá, ahorita le hizo un berrinche por un muñeco de plástico, el problema es que en unos años muy probablemente le va a llegar con un muñeco de carne y hueso, por un pinche berrinche así. No se sabe frustrar. ¿Por qué creen que hay tantos problemas con las tarjetas de crédito? ¿Por qué hay tantos abandonos escolares? Díganme que ser estudiante es cómodo, andas bien jodido. Y tus cuates ya traen lana. ¿Sí? Se llama tolerancia a la frustración, pero sobre todo es aprender a posponer la gratificación y va muy de la mano con las exigencias. Ahorita les voy a hablar de un experimento, a mí me impactó. En cuestión de las exigencias se requiere ¿qué? Equilibrio. ¿Qué ofertas? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Qué ofertas? Digo, está bien, y si no ofertas ni más, está bien, pero hay que ver qué pides. ¿Qué ofertas? Hay quien exige mucho, pero así cumple. El problema es cuando no empiezan a cruzar los brazos. El problema es cuando no ofertas lo mismo. El problema es cuando no, sí, es que inconscientemente dices, aquí no entra ni madres, ¿no? O sea, cierran los brazos. ¿Sí? El problema es cuando no ofertas lo mismo que estás exigiendo. Ahí empieza el problema. Yo tengo derecho a pedir lo que sea. El punto aquí, ¿estás dispuesto a ofertar lo mismo? Porque si no, entonces va a empezar a haber relaciones interpersonales muy deterioradas. Alguien se va a molestar. No puedes pasar por chingando a los demás y esperar que te amen. Y mi padre lo preguntaba y me encantaba cómo le contestaban. Porque él decía, yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si siembras un árbol de naranjas? ¿Qué vas a obtener? Así, hasta me encanta porque hasta me pendejean. Pues naranjas. ¿Sí, no? Entonces, ¿por qué pasas por los demás y esperas que te amen? Naranjas. Sí, entonces, ¿por qué vas pasando sobre los demás? ¿Te valen madre sus necesidades, sus expectativas? ¿Te gusta que te soben las patas? No, de verdad, pocos placeres en la vida. Duele de a madres, pero cuando te saben sobar, ¿no les gusta? ¿Sí? A tu vieja también. Y a tu pareja también. ¿Les gusta andar sin dinero?
¿Qué crees? Que a tus hijos tampoco, a tu pareja tampoco. Eso se llama empatía. Cuando yo tengo equilibradas mis exigencias, es porque me estoy volviendo empático. Y empático, hay quien dice, es ponerse en los zapatos del otro. No, ni madre. Hay quien dice, me pongo en tus zapatos 5 minutos y te quitas, camínale, güey. Nada más te pido un favor, no te los amarres porque no son tuyos, eso ya es codependencia. Pero camínale tantito con mis zapatos. Checa qué llevó al otro a tomar esas necesidades para que entonces te pongas exigente. Las exigencias tienen que ver con saberme frustrar, con darme cuenta que el amor de mis padres era temporal, pero sobre todo que me dieran mis vacunas de frustración. Hay un experimento muy bueno que se llama vacunas, se llama bombones de chocolate. No lo busquen así porque les va a salir una película porno, neta. Oigan lo que les digo, ¿sí? Sí, porque hay quien dice, lo busqué en el internet, pues no, ¿sí? Se llama bombones de chocolate. Y entonces agarran 3 niños de familias de familias funcionales como ustedes. Y 3 niños de familias disfuncionales, donde hay alcoholismo, hay neurosis, hay violencia verbal. Y los meten a una cámara de Gesell. Sí, ustedes saben que es una cámara de Gesell, es como un cuartito así pequeño, que no hay estímulos visuales, pero nada se ve de afuera hacia adentro. ¿Sí? Y entonces el que lleva el experimento entra y pone sobre la mesa un bombonzote así cubierto de chocolate. Y los niños tienen entre 3 y 5 años. Y les dice, les voy a dejar aquí este bombón. Quien se espere a que yo regrese, le voy a dar 2. ¿Sale? Y se sale. Y hay niños que empiezan a generar estrategias. Uno se voltea y se hace el dormido para no ver el bombón, otro se pone a jugar con sus manos, pero los que venían de familias disfuncionales les valió retearta madre. ¿Sí? Agarraron el bombón, se lo tragaron y lo peor es que después le hicieron berrinche al que iba a cargo del experimento porque querían ver si obtenían un beneficio diferente. Exactamente. Y esto es normal dentro de lo anormal. Porque cuando a mí me enseñan con modelaje que posponer la gratificación me va a dar resultados, yo tengo menos ansiedad. Me explico. ¿Alguna vez su papá los llevó a nadar? ¿O su mamá? ¿Sí? ¿No? No chinguen, ¿no? Ya hasta yo me espanté. Bueno, los que sí, a ver, ¿sí? Desde el día que te dijeron que ibas a ir a nadar, ¿desde cuándo hiciste tu maleta? El mismo día. Y entonces estabas bien emocionado, hasta guardas tus flotadores de mamadito, de esos que te ponían acá. Sí, sí, sí. ¿No te veías, sí? Panzón, pero sí. Y entonces, pero el viernes ya no llegó tu papá. Agarró la peda. Ahora vamos a verlo representado y te quedaste esperando. Bueno, me quedé para que no sea tan... Nos quedamos, güey. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que ahora tengo 19 años y vengo con mi novia al grupo, ¿va? Los dos estamos en proceso. Y entonces, como ya estamos medio procesados, empezamos a discutir y ella muy procesadamente me dice, lo platicamos mañana. Mira, ya nos estamos calentando, ya estamos hablando puras pendejadas, lo platicamos mañana. Pero por la historia que tengo le voy a decir, no, ni madres, ahorita. Y me cuelgas y voy para allá, ¿eh? Y me conoces el desmadre que hago y que salga tu papá, ese sí le puedo partir la madre, o tu hermano, como quiera. Y si me vas a mandar a la chingada, de una vez, hoy. Y la otra te dice, mañana, güey. ¿Eh? Y te aferras y vas, no sabes esperar, porque quedó la impronta, ¿se acuerdan de la impronta? De que si no agarro ahorita, muy probablemente ya no agarre, ¿eh? Y todavía tienen el cinismo algunos de preguntar, ¿y por qué abandonaste la escuela, hijo? ¿Cómo fue que te embarazaste del roñas si estás bien jovencita todavía? Tenías un montón de expectativas de vida. Por eso, si no agarro a este güey, muy probablemente ya no agarro nada, ¿eh? ¿Sí? No me gusta, pero a todo se acostumbra uno. Ni pedo. ¿Sí? ¿Sí? Me iré acomodando. Ese es el problema no se trata nada más de frustrar, sino de cumplir, gracias, man, de cumplir la expectativa que el otro había puesto en mi historia. Gracias, por eso algunos no sabemos esperar.
La vida te dice que si postergas la gratificación va a ser mayor, díganme que no. ¿Cuánto tiempo tardan los negocios en crecer? A veces no son inmediatos. El problema es que va creciendo el negocio, el otro güey se paga más que el dueño de la coca, ¿no? ¿Sí? O sea, no sabe esperar, no sabe postergar. Y esto es precisamente porque no le cumplieron lo que le prometieron. Pocas cosas dañan tanto la capacidad de saberse frustrar de un infante que no cumplirle lo que se prometió en su momento. Ese es otro de los agitadores del inconsciente. Y por consecuencia, la autoestima. Cuando hay una autoestima baja, y creo que aquí hay mucha confusión en ese concepto, a veces se confunde autoestima con amor. Se piensa que tener autoestima es amarse, es quererse. Y también el problema es que la traducción no ayudó mucho en cuestión del concepto de autoestima. Ustedes saben que el prefijo auto significa por sí mismo, por sí solo. Y estima no tiene que ver con que yo te estimo mucho. Estima tiene que ver con en cuánto estimas esa cámara, en cuánto estimas esa computadora, o sea, el valor que le das. La autoestima es el valor que yo me doy a mí. Y hay quien dice es que yo tengo una sana autoestima. ¿No se han puesto a pensar por qué funciona también el modelo de cuarto y quinto paso, a pesar de que algunos somos muy ignorantes para aplicarlo? A veces el modelo no está bien aplicado, pero da excelentes resultados. Por el madrazo de autoestima que da. ¿Por qué? Porque para poder estimar algo, yo necesito conocer de ello. Si yo no sé de relojes, me pueden vender un reloj de Fayuca, me lo pueden vender como uno bueno. Ya hay relojes muy caros que los ves y dices, me gustó más el de 100 pesos de ahí de Tepito. Está más chido. Sí, pero dicen que valen un chingo de dinero, pero como yo no sé de relojes, no sé darle el valor adecuado. El problema es que a veces no sé de Roberto y no le sé dar el valor. Y eso tiene que ver con el 10º paso de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Cuando tú no te recapitulas, cualquiera viene y te pone un valor, porque no sabes lo que vales. De verdad, ¿eh? Y hay señoras que lloran amargamente, ¿eh? Es que me dice que quién me va a querer así como estoy. Me dice, ¿cómo estás? Con 3 hijos y que de dónde me sacó. ¿Y de dónde sacó? Pues de mi casa. Entonces, ¿qué le das caso a este güey? Vas que escuchaba las de la Sonora Santanera de Fue en un cabaret donde te encontré bailando. Tú saliste de tu casa. Sí, pero le terminas creyendo al otro. ¿Y quién me va a querer así? Pues no falta el pinche reventado. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Todavía tienes cachitos buenos, no te preocupes. ¿Sí? Esa es la parte absurda. ¿Quién me va a querer así? El Roñas. El Roñas anda bien apuntado, ¿sí? Ahí tenemos hasta en la clínica tenemos alponinas. También le pega todo. Aguas, ¿sí? Buscan el chiste del gallo ponina, ¿sí? Aguas porque el problema es que el otro le termina creyendo porque no se observa. Y lo que dice el otro se vuelve verdad. Y tu nivel de autoestima va para abajo. Hay quien dice es que cualquier pendejo deja de beber. Yo conozco mucho pendejo que no ha dejado de beber, ¿eh? De verdad, y hasta se festejan. Sí, les hacen pozole. Los deberían ser pozole, cabrón. ¿Sí? Aguas, porque ahí es donde radica el problema. Sin darse cuenta, cuando tú te dejas de observar, dejas de saber de ti. ¿Por qué el oro es tan caro? No el oro, el perico, sino el oro, sí, sí, bueno, también es muy caro, pero me refiero al oro, al metal. ¿Por qué es tan caro? ¿Quién dijo que eres escaso? ¿Cómo te llamas? Salvador. ¿Y si te das cuenta qué escaso está Salvador en este mundo? Nomás hay uno, exactamente. Y nada más hay un Roberto. Bueno, un chingo de Roberto, pero o sea, Roberto yo nada más hay uno. ¿Sí? Y desde que el Alfonso Saya siempre le ponían en las películas Roberto, sí se dieron cuenta en las películas mexicanas, hay más Robertos todavía. Pero como yo nada más hay uno, y como tú nada más hay uno. El problema es que si tú le pones un valor muy bajo, pues el otro va a negociar. Y algunos entramos a algunos aspectos de nuestra vida negociando, pero en el suelo, ¿eh? En el suelo.
Decía acertadamente mi padre, en esta vida no tienes lo que te mereces, tienes lo que sabes negociar. Y si llegas a un trabajo ganando 500 pesos, pues no aspires a ganar 50,000, güey, por mucho que sepas negociar. ¿Sí me explico? En esta vida tenemos lo que negociamos. ¿Cómo negocias tus relaciones de pareja? ¿Cómo negocias tu trabajo? ¿Cómo negociaste tu autoimagen? ¿Cómo negociaste lo que para ti era importante, tus sueños, tus proyectos? ¿De qué manera los negociaste? Y esto tiene que ver con tu nivel de autoestima. Nathaniel Branden, que se le conoce como el padre de la autoestima, él habla de 6 pilares. Y el primerito es vivir conscientemente. Y vivir conscientemente es referente a saber que este mundo opera de una manera, esté de acuerdo o no. ¿Sí? Hay marcas existenciales. Él habla de causa y efecto, habla de impermanencia, y así opera este mundo. Hay quien dice, yo no creo en la psicología, pues me imagino que tampoco crees en la ley de la gravedad, ¿no? Aviéntalo por la ventana al güey y vas a ver que a la ley de la gravedad le va a valer madre que creo, ¿no? ¿Sí? El madrazo lo va a regresar a que cree en la ley de la gravedad. Ese es el absurdo, que si yo no observo que el valor me lo voy a dar conforme yo me observe, lo que diga el otro te puede impactar directamente, ¿sí? A ver, ahora vamos sobre el Javier, ¿no? Está sentadito, llego y está acostado ahí en su sillón, pero a lo mejor ya lleva 3 transmisiones, ¿no? Y yo nada más alcancé a ver cuando llegué, y llego y le digo, es que es re huevón, padrino, con razón no avanzamos. Si él se hace una recapitulada en el día, va a decir, eso fue lo que él vio, y opina de lo que vio. Estas madres son maravillosas, las agendas. ¿Sí? Yo pongo todas mis terapias, y el otro día me habló una persona a las 7 de la mañana y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, durmiendo, güey. ¿Sí? Terminé de dar terapia de Estados Unidos, terminé a la 1:30 de la mañana. Y me empezó a molestar y me decía, es que a las 6 de la mañana se reparten los trabajos. Le dije, me vale madre, yo no ando buscando trabajo, ya tengo trabajo, por mí que lo repartan a mediodía. Pero al otro día le marqué yo a las 2 de la mañana cuando salí de trabajar. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ¿a poco estabas dormido? Me dice, sí. Le dije, no chingue, a la 1 de la mañana pagan las terapias en dólares y tú dormido. No chingues. Si no me recapitulo, el otro me hace sentir huevón, ¿eh? Me hace sentir como que no estoy cumpliendo. Y me lo termino creyendo. Mi autoestima va a estar basada en la recapitulación y en las acciones que yo alcance. Pero sobre todo lo más importante, la autoestima no crece con porras. La autoestima crece con resultados. ¿Sí? Por eso es que a veces la gente quiere ayudar y deprime. Les platicaba de la vez que... Es que yo me imagino la recuperación como que puede ser preventiva. Y escuchaba unas madrinas que decían, ya nada más le vamos a dar autoestima y la entregamos. No, pues no, a mí sí me interesó. Dije, imagínate, güey. O sea, sería como un Freud, pero del Estado, ¿no? Tampoco de Catepec, no chinguen, de Izcalli, ¿no? ¿Sí? Sería como un Freud de que me dijera, llegara Víctor y me dijera, me siento triste, dale a este güey 3 paquetes de autoestima y que se vaya a su casa tranquilo. Estaría bien, ¿no? Es que me siento feo, no hay bronca, denle autoestima. Sí, dije, sí, imagínate, llegar con paquetes. Dije, entonces, pues me interesó. Y les digo, oiga, ¿puedo ir de chismoso? Me dicen, sí. Y le digo, y entonces le estaban diciendo una muchachita guapilla, joven, le estaban diciendo, es que estás bien bonita. Y la otra más chillaba. Es que tú vales mucho. Y más lloraban, ¿no? Y les digo, ¿puedo intervenir? Y me dicen, sí. Y le digo, ¿por qué lloras? Me dice, es que entonces, ¿por qué no puedo dejar al Roñas? ¿Sí? Ahí fue donde conocí al Roñas. ¿Sí? Me dice, ¿por qué? Dice, por eso no puedo dejar al Roñas. ¿Por qué no lo puedo dejar? Si ustedes dicen que estoy bien bonita, que tengo muchas cosas positivas y todo, ¿qué hago con este güey? Y lo peor, yo hasta lo busco. ¿Sí? Y le digo, ese es el problema. Que al otro le ven todas sus cualidades, pero él no las ve. Lo que necesita el otro es recapitularse, lo que necesita es verlo en su persona para que su nivel de autoestima vaya creciendo.
No basta con decirle al otro, tú vales mucho. A todos nos lo dijeron nuestros padres y algunos salimos a negociar con una autoestima nula. Esa es la parte violenta. Mientras yo no sepa el valor que yo tenga, cualquiera puede venir y ponerme un valor, de acuerdo a su percepción. Y el otro puede vivir sin él, pero yo no puedo vivir sin mí. Eso es lo cruel del nivel de autoestima. Todos esos 6 aspectos van a estar constantemente fluyendo hacia arriba, ¿sí? Su tendencia es ascendente. ¿Cuál es el problema? Que si no están vistos, si no están procesados, van a generar malestar. Y de manera inconsciente, el ser humano va a buscar un fenómeno de homeostasis. ¿Se entiende el concepto de homeostasis? ¿Queda claro el concepto de homeostasis? ¿Perdón? Una autorregulación que si sucede a nivel fisiológico, por consecuencia también sucede a nivel psicológico. Entonces a nivel psique se va a buscar la homeostasis, o sea, la regulación, el equilibrio, y entonces lo va a desviar. ¿Hacia qué? A ver, vamos a ver un ejemplo rápido, ¿sí? En mí hay una falsa necesidad, ¿sí? ¿Sale? En el Samadhi, el grupo donde militamos, llegó una chava bien tuneada, ¿no? Sí, se había metido un billete. Y entonces pidió la cafetería y todos dijimos de buena voluntad. Sí, ¿quién es uno para quitar el servicio a la gente? Pero había un clan bruja ahí en el grupo. ¿Sí? Eran 5 hermanas, pero cabronas, ¿eh? Sí. Y yo me sentaba hasta atrás y la neta me estaba riendo nada más, porque las otras hacían unos pinches entripados. Pero entripados, ¿eh? Y voltean y me decían, ¿qué te da tanta gracia? Y le decía, nada. Y el problema es que para acabar de chingar las 5 horas mis ahijadas, ¿no? De escritura, ¿sí? Y se me acerca una idea, porque ya son psicólogos, ya son cabrones. Bueno, no son psicólogos, pero ya hablan como psicólogos. Y entonces me dice, esto lo estás ocasionando tú, cabrón. Le dije, no, a ver, yo no la traje de entrada. Me dice, no, dice, pero ya sé lo que me vas a decir, que me estoy proyectando. Ni le dije, sí es cierto. Y me dice, tú me conoces perfectamente y sabes que yo jamás he hecho un desmadre aquí en el grupo, yo nunca he andado con nadie. Le digo, ¿y afuera cuántos años has sido amante de tal? ¿Sí? ¿Qué te está reflejando? ¿Por qué te metes en la vida del otro? Más bien, ¿para qué te metes? ¿Qué te está proyectando? Como te genera dolor psicológico tu vergüenza de tu desmadre, que en la actividad le entregaste el cuerpo al diablo y en el grupo el alma a Dios, entonces esa vergüenza se va hacia allá y empiezas a generar un acting out, o sea, empiezas a ver hacia afuera, bien chingón. Y yo no sé quién te dio a ti el recuperómetro o el madreadómetro, porque ahora se te quedan viendo y te dicen, te veo mal. Otra vez dicen, güey, te veo mal. Le dije, te veo bien pendejo y no ando... Sí, no te lo ando comentando, pero si quieres lo platicamos, ¿sí? Sí, entonces empiezo a ver hacia afuera y es una manera de evitar mi dolor psicológico. Hay quien le funciona a la iglesia, hay quien le funciona a la psicología. Qué bueno, cabrón, aprende a respetar. Eso es síntoma de que muy probablemente estás sesgando para encontrar un equilibrio psicológico. ¿Cuál es el problema? Que sirve temporalmente para quitar el malestar, pero después regresa con más intensidad. Exactamente, y temporal, y a veces a un costo muy alto, porque le doy en la madre a mis relaciones interpersonales. Y a la vuelta de algunos años dicen, es que yo no sé por qué me quedé solo, sola. Raro. Sí, pues raro. ¿Quién chingados vende a su caballo por bueno, no? Sí, sería cuestión, sí. A mí ya son cabrones que me preocupan. Es que he estado en 5 grupos. Y digo, bueno, pues pásale, güey. ¿Sí? Me preocupa, la pregunta es, ¿qué has hecho que te han dado tus zapatillas de ballet de tantas agrupaciones, ¿no? Sí, algo pasó. Digo, a lo mejor quiero pensar que fue cambio de residencia, ¿no? Algo pasa, algo sucede que la persona empieza a sesgar y cada vez se vuelve más agresiva y más violenta las tapaderas que voy a utilizar.
¿Cuál sería la situación? ¿Le puedes adelantar, Charlie, si no es mucho molestarte? No te traje por guapo, necesitas más. Ya. ¿Cuál sería el trabajo? ¿Se acuerdan dónde estaba el malestar? Estaba abajo del agua, estaba en el preconsciente. La idea es pasar ese malestar a nivel consciente, ¿sí? Es pasar el malestar y para eso necesitas afrontamiento. Tus padrinotes apapachadores no sirven, ¿sí? Yo tenía un padrino muy afrontador y lo extraño, pero como no tienen idea, era mi padre. Algunos decían, es que ser hijo de Roberto, güey, me gustaría que te den una pinche acomodada de las que me daban, ¿no? Sí, y no era suavecito. Y que le decía, es que está pasando esto y esto, y me decía, algunos lo veían muy bonachón, ¿no? Pero era como muy alivianado y decía, es normal. Y puta, yo sentía como que un enano se me colgaba así. Y le decía, ¿cómo va a ser normal? Y me decía, recapitúlate. Yo no te voy a apapachar tu ego, güey, Sí, está de la chingada porque tú lo ocasionaste. Es que me siento muy solo. No es cierto, güey, estás desolado, no estás solo. Y se iba. Y le decía, ¿esa fue tu sugerencia? Sí, güey, llóralo, afróntalo. No te quedaste solo por buena persona. Eres un pinche egomaniaco, ¿no te has dado cuenta? Eres un cabrón que nada más ve para ti, que las necesidades de los demás, tú estás peor, ni siquiera las registras, cabrón. Por lo menos el que se hace pendejo puede decir, me hice pendejo. Pero tú estás peor, no las registras. Necesitas afrontar para generar una memoria, para que entonces pueda pasar del subconsciente, del preconsciente, al consciente y decir, me siento sumamente avergonzado. Y decir, qué bueno. ¿Quiénes son los peores obstáculos para que puedas afrontar, para que dejes de afrontar tus agitadores del inconsciente, señores, y volverlos conscientes? ¿Quiénes son? Los que les encanta apapachar tu ego. Hay cabrones que... Usted llegó a un grupo a dejar de beber, padrino, no a volverse santo. En una ocasión me decía un cabrón, ¿crees que? Me decía, me la tiro y le digo, sí, güey. Me dice, ¿crees que hay pedo? Le digo, no sé. Sí, no sé, haz tu desmadre y hazte responsable tú, güey. Sí, a mí no me avientes la solución. Y el problema es que te llegan por el ego. A ver, padrino, tú que sabes tanto, ¿cómo ves esta situación? Y hasta te acomodas en la silla y cruzas tu pata, prendes un incienso, a huevo, que vas a trabajar. A ver, ahijado, no, corre el riesgo tú, porque si te sale bien, el nivel de autoestima va a ser para mí, no para ti, y si te sale mal, siempre tienes un pendejo a quien culpar. Entonces, sí, es que lo hacen hasta en la radio, en Radio Humanismo. El otro día me decía una señora, ¿cómo ve? ¿Me divorcio? Le dije, pues no sé. Le dije, sí, divórciese. ¿Cree que era pedo? No sé. Pues, ¿cómo cree que le voy a contestar eso? A veces confunden que el psicólogo es para eso. Vengo a que me diga si me divorcio. No mames, de eso era con Madame Sassou. Mira, márcale y que te diga que sí, no mames, eso no yo no voy a vivir contigo. Pues, ¿cómo crees? Afronta, siéntelo, quédate solo. ¿Cuándo empezaste a cuidar a las personas que te tratan bien? Cuando te quedaste como perro. Sí, fue cuando empezaste a valorar. Y después, a lo mejor de haber sido un pinche eguito andando, un día no hubo quien chingados ni siquiera te acercara, decía mi abuela, un vaso de agua. Sí, por eso lloran, dice, cuando esté viejo no va a haber ni quien me acerque un vaso de agua. Cómprate un garrafón grandote y te lo pones allá al lado de la cama. ¿Sí? Aguas, gracias, man. Necesitas afrontar. Traducción, que te lleguen las emociones. A veces necesitas padrinos que te digan, me siento mal, y te digan, y te vas a sentir peor, cabrón, porque viene esto y esto y esto. Que no te apapachen. Para que alguien pueda ayudarte terapéuticamente, necesitas ser objetivo contigo, no querer nada de ti. Yo no puedo apadrinar a mi hermano, porque si me dice que tuvo un problema con su hermano, una parte de ese pinche viejo. O sea, no voy a ser objetivo. Necesito estar desde afuera para tenerlo bien claro, y cuando me empieza a platicar es que mi vieja así, una parte me diga, es una versión, güey, no te enganches, no empieces a sacar conclusiones,
¿sí? No es tu mamá, no es tu vieja, no es tu papá. Necesito afrontar. Cuando yo afronto, necesito identificar mis tapaderas y no utilizarlas, dejarme sentir, ¿sí? Cuando empiece a llegar, ¿saben? A veces yo veo el proceso terapéutico como que andas buscando un tesoro. Y ya hiciste un chingo de hoyos y cuando lo encuentras, lo vuelves a tapar para que nadie se dé cuenta. Y ahí vas de pendejo para otro lado. Ya llegó, déjalo llegar. A algunos nos cuesta un chingo de trabajo llorar. ¿Ya te conectaste? Déjalo que fluya. Algunos nomás lloramos para evitarnos el pinche dolor de cabeza que nos va a dar. De verdad. Ya detectaste la vergüenza, ya detectaste la culpa, ya detectaste la ansiedad. Déjala que llegue. Pero te está llegando la ansiedad y luego le marcas a tu comadre. ¿Y qué crees que pasó? Y la chingada, cuelga el pinche teléfono, apaga la pantalla y abraza tu pinche vergüenza, tu dolor, tu miedo, lo que esté llegando. Y sobre todo, cuestiónalo. ¿Sí me explico? A veces es necesario cuestionar lo que está llegando. ¿Qué mensaje traes para mí? A veces necesito dejar que llegue la vergüenza y decir, me voy a tener que empapar. La desolación y decir, me siento así, cabrón, y la hora decir, ¿qué me quieres enseñar? Que si no cuidas tus relaciones interpersonales, esto te está pasando a los 45 años, te va a pasar a los 60, cabrón. Y no van a ser las mismas circunstancias. Necesito dejar llegar las emociones. Y para eso necesito desmitificar. Las emociones no son buenas ni malas. Simplemente son. ¿Sí? Simplemente son. Y las emociones son mensajeras. Te traen un mensaje. Cuando llegué al primero que vi allá abajo fue a Víctor. Ya nos conocíamos de la vez que fueron a Radio Humanismo y no lo había tocado, pero mis emociones son como unos tentáculos grandes, lo vieron y me trajeron un mensaje y fue de alegría. Dije, ahí está el Vic, el que se chinga los celulares. ¿Sí? ¿Sí? Y lo vi, me mandó un mensaje y dije, la alegría me dice que mi relación contigo está bien porque siempre ha sido de amistad y de respeto. Pero ¿qué sucede si yo lo veo abajo y digo, este güey? El enojo me está diciendo, atiende esa relación, algo está pasando que no está funcionando. Necesito afrontar que lleguen, ¿sale? Ser honesto para expresar pensamientos y sentimientos. Tú me dices cómo vamos, porque creo que estamos transmitiendo por, ¿sí? ¿Sí? Autoestima. Poner nuestro respeto en nosotros mismos y no en la cabeza de los demás. Lo comentábamos. Y sobre todo empezarme a dar mis vacunitas de tolerancia a la frustración. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que crezca mi nivel de autoestima? ¿Me voy a dar mis vacunas? Hay estrategias. Yo crecí en un entorno machista. Cuando nació Fernando, mi hijo más pequeño, uno se llama Roberto y el otro se llama Fernando. Yo me llamo Roberto Fernando. Dije, si no son míos, por lo menos son mis tocayos, ¿no? Entonces sí dije, pero no soy ego, que quede claro, ese pedo ya lo trabajé. Y entonces llegó Fernando y fue de alto riesgo. Entonces puso el árbol de Navidad mi mujer y no lo quitaba porque estaba muy pesado y cada que llegaba yo luego hasta pegaba con el árbol. Y entonces empecé a utilizar algo que yo me doy cuenta que son estrategias que me quitan del contacto, que se llama sarcasmo. En el argot psicológico se conoce como el enojo cobarde. O sea, estoy encabronado, pero soy cobarde para decirte me encabronas, entonces te empiezo a ser sarcástico. Y entonces le decía, oye, ¿por qué no mandamos a hacer una sábana del mismo color que las cortinas y se la aventamos encima al árbol? Y así ya no se ve. Y cuando llegue octubre, lo quitamos y quedó chingón. ¿Te parece la idea? Pero yo diario me preguntaba, y en una ocasión me dije, ¿y por qué no lo quitas tú? Y una parte me contestó a chingar, y yo, ¿por qué? ¿Sí? Y otra parte le volvió a contestar, porque chingas mucho, porque pides cosas, y estás manejando una pinche fidelidad sin sentido. Es que Robertote y mi abuelo decían, está bien, si estás consciente a pagar el mismo precio que pagó Robertote y tu abuelo, que fue la soledad, güey. Y si estás dispuesto con eso, entonces séle fiel a un pinche sistema que no funciona. Lo que quita y lo que genera mucho dolor inconsciente y no nos permite afrontar es serle fiel a un sistema que no funciona. Y bajar a tus santitos del altar duele mucho, porque los vas a tener que bajar del nicho
¿Si has visto el nicho que tengo ahí en mi oficina en Radio Humanismo? ¿Sí? Y tengo un Cristo ahí. Entonces ahí había puesto a mi papá, pero ya lo bajé. Sí, que luego se cree mucho. Entonces, sí, y lo pongo en un nicho y entonces decía, y hay quien dice, es que mi madre, mi abuela decía así. ¿Por qué no lo cuestionas? En una ocasión decía, es que mi abuela decía así. Le dije, ¿quién fue tu abuela? ¿Montessori? ¿Madame Curie? ¿Sí? La Madre Teresa de Calcuta. La verdad, con todo respeto, estaba bien pinche neurótica la señora. ¿Sí? Y si ese es el modelo al que le está siendo fiel, yo creo que necesitas romper algunas creencias. Y lo principal es que nuestros padres nos enseñaron lo que les funcionó a ellos, pero no lo que nos iba a funcionar a nosotros. Y esa sí es mi chamba. Pasar lo que es dolorosamente inconsciente al consciente y decir, tengo que formar mi propio modelo. Dense cuenta cómo han cambiado la estructura. Anteriormente, tener una carrera garantía de una estabilidad económica. Ahora ni siquiera un doctorado te da esa garantía. Y muchas de las familias, para poder funcionar, tiene que salir también la mujer a chambearle. Si no, esto no camina. Y con esas características de cambios, algunos tenemos que convivir. Mientras más rígido sea mis creencias, más resistencia le voy a poner a mis agitadores del inconsciente y más dolor psicológico van a generar. Y el problema es que después ya no sé ni de dónde viene la ansiedad y es de la chingada levantarse y parecer que en vez de que te caiga el agua de la regadera, parece que te cae ansiedad, parece que te cae miedo. De verdad, ¿eh? Y dices, tengo un chingo de ansiedad y te levantas y ves el techo y dices, pues sí es mi casa, sí es mi vieja, sí es mi cartera, sí está mi cartera. O sea, no hice nada malo, cabrón, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que está moviendo? Y es sumamente doloroso porque ves hombres completos, cómo se hacen niños de repente, mujeres que se convierten en niñas de un momento a otro. Y es de la rechingada, ¿por qué le voy a tener miedo a este pinche prepotente mamón? Que piensa que haciendo objetos a todo control el güey. Síntoma de que hay mucho dolor inconsciente son las confabulaciones. ¿Se entiende el concepto de confabulación? Estoy ante un evento y me quedo atorado en él. Y entonces discutiste con tu jefe y te mandó a la chingada y ni pudiste hablar porque como está grandote y trae corbata y es mamón, lo asocias con tu papá. ¿Sí? Y te dijo, no, no te voy a dar nada. Y entonces sales y vas en el carro y dices, no, y le hubiera dicho, pues, ¿cómo ves que sí? Y el otro hubiera dicho, pues, como la quieras. Y yo le hubiera dicho, pues, como quieras, güey. O sea, y te vas aventando tu tiro y total que no hiciste nada. Síntoma, sí, exacto, esa es la confabulación. Síntoma de que hay mucho dolor a nivel inconsciente. Hay síntomas. Cuando hay menos dolor inconsciente, te dejas de tomar tan en serio. Te das cuenta que el proceso es serio, pero tampoco tiene por qué ser. ¿Cómo, perdón? Solemne. Que el proceso, como yo lo entiendo, para mí puede ser funcional y para el otro no. Y entonces deja de doler a nivel inconsciente. Básicamente, esto lo que produce es vergüenza, ¿sí? Tóxica, no, recurrente, culpa tóxica, ¿sí? Sentimientos de inferioridad, temores y amor extraviado, que vendría siendo resentimiento. Con esos tienes para volverte loco, cabrón. Con esos fenómenos. Si tú te ayudas a volver consciente lo que es doloroso e inconsciente, felicidades. Creo que el proceso de recuperación se echó a andar. Sugerencia, ya lo detectaste. A lo mejor el padre fue abusivo, fue autoritario, ok. A lo mejor hubo carencias, compromiso moral, por lo menos para mí, empezarme a dar lo que no tuve. ¿Qué tipo de padre te hubiera gustado tener? Pregunta. ¿Te empiezas a parecer al padre que en algún momento necesitaste? ¿Ya te dejaste de quejar y te empezaste a dar lo que te hizo falta? ¿O sigues en esa espera eterna? Algunos parece que estamos en una espera eterna. Y hablas con las personas y le dan lógica al absurdo. Y se juntan 3 o 4 a platicar y no falta que un güey diga, esto se va a poner mejor, padrino. Y el otro le dice, sí, le dice, a huevo. Y bien, y lo mejor está por venir. ¿Sí, neta? Sí. Y esto se va a componer y dices, ¿cómo? Ah, no sé, pero yo sé que va a llegar. Esa es la espera eterna, ni sentido tiene.
Una cosa es fe y otra cosa una espera sin sentido. Yo creo que la parte que me corresponde hacer a mí es empezar a ver las heridas que pudieron haber quedado latentes y que hoy generan un dolor psicológico, afrontar para que me traigan un mensaje y una vez que llegue el mensaje, empezar a cubrir esas necesidades que no se cubrieron. Y entonces se cumple la máxima que decía Jorge Bucay, ¿no? Yo te voy a poder amar solamente si estoy dispuesto a perderte. Y para algunos eso suena totalmente incongruente. Y le decían, ¿por qué solamente puedo amar lo que estoy dispuesto a perder? Porque si tú lo consideras tuyo, dejas de ser una persona atenta para volverte un patán. Cuando tú sabes que el otro no es tuyo y tú cubres tus propias necesidades, entonces lo que nos une son las virtudes y no las carencias. Y estoy contigo porque quiero, no porque te necesite, ¿eh? Síntoma de que esta parte se está sanando, ¿sí? Cuando estoy contigo, estoy a toda madre, pero ¿qué crees? Que cuando estoy sin ti no estoy mal. Y eso es síntoma de que esta parte se está sanando, ¿sí? Búsquense modelos o búsquense estructuras imaginarias, o sea, utilicen la imaginería o la visualización creativa. ¿Te imaginas sin determinadas personas? Me decía una persona, entró en crisis la clínica y radiohumanismo cuando tu padre murió. Le digo, pues claro, güey, pues era la figura totémica. Y me dice, ¿qué van a hacer? Le digo, pues lo mismo de siempre. Vamos a seguir trabajando, porque la relación era sana. Nos gustaba estar juntos, pero no nos necesitábamos. No se acabó esto. Eso habla de que lo que unen son las carencias. Cuando necesito al otro. El otro puede ser un deseo, pero no puede ser una necesidad. Va a generar mucho dolor psicológico. No sé si he sido claro hasta aquí. Me cotorreo mucho a mi hermano porque también es moreno como yo y siempre pregunta, ¿he sido claro? Y le digo, no, güey. Sí, si el tema ha quedado clarificado en cuestión de lo que son los agitadores del inconsciente. Ahí teníamos un tema de agitadores del inconsciente, pero se lo chingaron y lo andaban dando mal, entonces ahora ya se modificó de esta manera. Entonces, a ver si con esta estructura pude haber sido claro. De entrada, les agradezco porque a mí me da mucho gusto ver que se abren comunidades terapéuticas, grupos y demás, porque creo que todos sirven, hasta si es algo que yo no comparto, yo creo que también habrá quienes sirven. En este caso, a mí me gustó mucho el modelo que propusieron, el Samadhi, donde nosotros militamos, que les mando un saludo y nos andan escuchando, trabaja de manera similar. Y la verdad es que, pues digo, siempre que se abre una fuente de vida, yo creo que nadie sabe para quién son esas sillas que están ahí, ¿no? Pero es cierto que cuando yo llegué ya había sillas, y había alguien que me estaba esperando para hacerme una taza de café y decirme, no me dijeron mentiras, eso de no pasa nada, me dijeron, no, sí está de la chingada todo lo que hiciste, pero si le trabajas, esto puede ir aterrizándose. Felicidades a los que son parte del proyecto, felicidades a la Banet como un todo, y sobre todo, bueno, pues agradecerles la atención y la invitación. Nosotros venimos de Radiohumanismo 4 y 5, empezamos a trabajar, fue el 13º aniversario, hace tiempo empezamos a trabajar, hemos platicado mucho de ello, y donde estamos trabajando ahorita es la Clínica Humanista de Rehabilitación. Ya la parte clínica, bueno, pues la trabajamos ahí en las instalaciones, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Javier, por la invitación, por la atención, y pues a la gente que tuvo a bien venir al tema, les agradecemos. Que tengan una excelente noche, yo les agradezco el proyecto, la atención, y bueno, pues hasta siempre, por aquí nos andaremos mirando. Muchas gracias, buenas noches. La presente es una producción de Radiohumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radiohumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.